desde mi perspectiva, las artes plásticas son una forma de magia. De hecho, tienen un origen mágico que es justamente la típica pintura rupestre que se enseña en la escuela y que, bueno, en su momento las artes plásticas tenían esta vocación mágica de que, bueno, ayudaban al guerrero o a la comunidad de cazadores, de recolectores, a visualizar sus objetivos, sus mitos, sus procesos también económicos, de cacería, de lo que sea, y justamente pintaban ellos para poder visualizar y poder internalizar ese objetivo de una manera previa a la realización del mismo. Yo creo que las artes plásticas han sido degradadas progresivamente y se las ha despojado institucionalmente de esa función, pero no quiere decir que no sigan guardando ese mismo potencial, y una parte de mi obra está dedicada a rescatar esa potencialidad y volver a ponerla en práctica. Esto que tiene que ver con la magia y la vinculación entre el arte y la magia y la simbología esotérica que muchas veces está circulando en nuestra cultura popular y tiene que ver con cómo nosotros aprendemos el mundo que nos rodea y cómo ese mundo que nos rodea nos influye o nos condiciona para reproducir ciertos determinismos o ciertos moldes, ciertos parámetros y no otros, y cómo nosotros podemos hacer para esos seteos, esas configuraciones mágicas o brujeriles de la cultura, poder formatearlas o poder revisarlas y ser más conscientes de ellas. El proyecto en el que estoy involucrado en este momento se llama CITA, Think Tank en Acéfala. Es un proyecto que presenté en una residencia en la Galería Acéfala, que es en cuyo sótano nos encontramos ahora. La convocatoria era para artistas del interior del país, yo soy de la provincia de Santa Fe, para obra de la denominación o de la tipología que se conoce como Site Specific. Se utiliza las potencialidades y las fallas y los errores y las características de la institución y el espacio físico, como justamente este ruido de agua que viene de arriba tiene que ver con eso. Consiste en crear un think tank que en la jerga académica institucional significa laboratorio de pensamiento. Hay desde ingenieros, militantes animalistas, militantes afrodescendientes, clubes de trueque, artistas visuales, hay de todo. Todo este colectivo convocado para asistir a una serie de entrevistas den cuenta de sus saberes, de sus prácticas, de sus experiencias y que confirmen o refuten esa teoría de si construir un nuevo sistema es más eficaz que luchar contra el existente. El lema del proyecto es una frase de Bifo Berardi. La frase es que el poder no es un lugar, es una relación que cada vez se insinúa hacia uno mismo. Es decir, nadie tiene el poder cristalizado en un frasco, en una especie de santuario. La élite no tiene el poder en ningún lado en especial, sino que cada uno tiene su propio poder y está en cada uno responsabilizarse de ello y reclamarlo como un derecho inalienable, natural. Cita, la letra griega, es la octava letra del alfabeto griego, se utiliza en informática, se utiliza en física, en matemática, en muchas disciplinas, y al ser la octava letra del alfabeto griego es el número 9. El número 9 es el número de Sofía. Sofía, o sea, está el mito de la caída de Sofía, que los gnósticos relataban como parte de su cosmogonía y de su viaje iniciático. Hay intelectuales que investigan el gnosticismo y dicen que es un mito para guiar a las especies. Sofía era, digamos, en el origen del sistema solar, en el origen de esta rama de la galaxia, era un eón, que un eón son entidades cósmicas, divinidades, y estos eones lo que tienen es la capacidad de imaginar mundos y proyectarlos, manifestarlos en los brazos marginales de la galaxia donde hay menos cantidad de energía y por lo tanto la vida puede desarrollarse de manera más paulatina. Una de las principales razones es que es un sistema de escasez artificial que promueve la concentración de riqueza.
O sea, nos convencieron de que no hay suficiente para todos y que por lo tanto es lógico que el ser humano sea avaro, sea adquisitivo, sea competitivo y sea hostil, porque justamente al no haber suficiente para todos, el más fuerte se queda con una porción mayor de la torta, dejándole las migajas a las grandes mayorías. Pero no es así, o sea, la tierra produce todo lo que necesitamos para todos, hay abundancia y posibilidades de generar todavía más abundancia y más proliferación y al mismo tiempo crear una cultura que no se base en la producción indefinida, ilimitada y el crecimiento perpetuo, sino en tomar sustentablemente lo que necesitamos y de la manera que más ahorre energía y recursos y dejar que la tierra se quede con el resto. O sea, teorizar es abrir un problema y presentarlo como problema, no es resolver. La teoría no puede resolver cosas que en la práctica no se resuelven. O sea, uno puede acompañar e intervenir, digamos, pero si no hay una retroalimentación entre lo que se piensa y se problematiza y lo que se hace, eso es estéril, no es interesante. Todos los sistemas de pensamiento que a mí me resultan interesantes son sistemas de pensamiento donde no distinguen la teoría de la práctica, porque pensar es una práctica y pensar de cierta manera es una práctica que te fortalece subjetivamente para intervenir en el presente. Una de las cosas que es interesante hacer es dejar de decir lo que se debe hacer. Digamos. Me parece que eso es como es un ensayo pesado del siglo XX, que es decirle a las experiencias lo que deben hacer, digamos, ¿no? O sea, la experiencia vecina o de uno cuando lee la experiencia, visibilizar la potencia de esa experiencia. No hay que hacer nada, digamos. Esto sí lo digo desde un lugar de género. Las mujeres podemos aportar a un frente múltiple de personas que creemos que esto es injusto, la experiencia que se nos ha dicho durante milenios que había que hacer. Inclusive ahora nuevos movimientos feministas nos dicen que hay que hacer. Si hay que intervenirse con siliconas o no hay que intervenirse con siliconas, si la pollera es corta o la pollera es larga. O sea, el saber, creo que uno de los pocos saberes fuertes y potentes que tenemos es respetar experiencias sin decir qué hay que hacer. Audre Lorde decía que es una activista feminista negra que se enojó muchísimo con las activistas blancas y es la principal crítica de la idea de sororidad. Me encanta porque la idea de sororidad es un blef publicitario para Facebook. La sororidad es otra vez una manera de totalizar una experiencia. O sea, otra vez, somos todas mujeres, entonces somos todas iguales, o sea, estamos haciendo lo peor del patriarcado. Pero Audre Lorde decía, aparte de su crítica a la idea de sororidad, pues la idea de sororidad es una idea muy blanca que quita la realidad de las mujeres negras, que somos una minoría dentro de una minoría. Y es otra manera de que las blancas vengan a hablar de nosotros, y donde digo blancas podemos decir europeas, podemos decir Judith Butler hablándoles a las mapuches, ¿no? Doloroso. Otra cosa que decía Audre Lorde que me gustaba mucho es que las herramientas del amo nunca van a destruir la casa del amo. A eso yo le agregaría, con todo respeto a Audre Lorde, que el amo es el amo porque se apropia de las herramientas. Una de las grandes estrategias que le da forma a este mundo es debilitarnos subjetivamente. Es la producción de narcisos. Los narcisos, los que están todo el tiempo deseando ser reconocidos, y por eso el capitalismo es una máquina de producción de deseo. ¿Deseo de qué? Sobre todo de reconocimiento, sobre todo deseo de éxito y de competencia ilimitada. Hacer que dejemos de competir es uno de los grandes desafíos para pensar o para hacer crecer este mundo otro que siempre está ahí, que siempre está acá. Ninguna práctica es per se libertaria. O sea, comprender que cualquier práctica puede ser reenglobada en un sentido diferente. Y ser, en ese sentido, uno diría estoico, ¿no? Impasible. Sí, cualquier práctica puede ser. Pero que también funciona al revés. Cualquier espacio, cualquier subsidio, cualquier ámbito de la estatalidad, cualquier ámbito del mercado, también puede ser revertido, digamos. Hay una movilidad en estas relaciones. Entonces, a mí una estrategia me parece estar atentos y componer con aquellas estrategias que tratan de reenlazar. Bueno, ustedes ahí ven un cartel de Bifo. Bifo ha sido un gran pensador de la necesidad de reenlazar. Las identidades móviles también son una estrategia. Otra estrategia se me ocurre que es sensibilizar porque nunca se trata de enseñarles a otros lo que deben hacer,
Siempre se trata de comenzar a hacer lo que se cree que hay que hacer y buscar afinidad, digamos, ¿no? Pues si no caemos en las viejas trampas de los iluminados del siglo XX que tan mal nos han hecho. Y también bien, ese es el punto en donde fallamos generalmente, porque las políticas narcisas hacen que sea muy difícil. La política del estrellato, ¿no? La política narcisa es las personas en general necesitan. Zuckerberg entendió muchas cosas y una que entendió realmente es que las nuevas maneras de producción de subjetividad son o seguidores o seguidos. O sea, si vos te fijas en la política de los likes, yo soy una gran observadora de Facebook, los seguidos no dan likes. Hay como toda una masa de seguidores, están los que repostean, digo, es muy interesante porque ese es el presente, digamos, esas son las políticas de la afectividad presente. El nivel de ansiedad que se tramita y de egoísmo, y de narcisismo, y de pobreza, y de riqueza, en alguna medida, se pueden ver en todos lados. Eso que se haga, sea lo que sea una fábrica recuperada, sea una política de rescate de saberes ancestrales, sea una política de tecnochamanismo, que las hay, sea una política de intervención tecnológica, una política hacker, que sea lo que sea, tenga su comunidad de afinidad. Y para que tenga su comunidad de afinidad es necesaria una política afectiva, no narcisa. Y eso es como uno de los grandes desafíos, porque donde el capitalismo, o podemos llamarlo de cualquier manera, yo lo llamo capitalismo porque nos ponemos rápidamente de acuerdo, donde esta máquina de producción de deseo es exitosa, es en la fragmentación. O sea, donde todos están compitiendo todo el tiempo por diferentes cosas. Inclusive, digo, se compite por subsidios, se compite por un lugar de trabajo, se compite por el reconocimiento, se compite por los seguidores, se compite con las mascotas, se compite por la belleza del cuerpo, se compite por el ser el más algo. El especialista, el ultra vegano que sabe exactamente el punto de maduración de la almendra, no importa. O sea, no importa de qué, porque esto es lo que me parece que es interesante para pensar colectivamente. No importa de qué se trate. O sea, el punto es cómo se hace y qué efectos tiene. Si alimenta la máquina competitiva, no es tan interesante. No hay ninguna práctica que por sí misma sea libertaria o no. El punto es con quién circula, qué afectos permite, qué afectos permite que pasen, qué afectos potencia, qué tipo de composiciones fortalece, qué tipo de subjetividades vienen asociadas. No importa qué. Pero de todas maneras, y al revés, cualquier lugar es un lugar que se puede intervenir. El capitalismo para mí es una manera de vivir, de estar, de producir valor, de producir afectos y de producir deseo. O sea, el capitalismo es fuerte porque produce deseo. Entonces no es que está el sistema y por afuera los deseos. El sistema en el que vivimos, que es un sistema abierto, es tan abierto y es tan hábil porque puede capturar el deseo y producir deseo. Entonces, como puede producir deseo, muchas veces nuestros deseos pueden ser reexaminados de esa manera. O sea, muchas veces nuestros deseos son deseos de capitalismo, o sea, deseos de esclavitud. Porque, decía, Etienne de la Boétie decía, ¿por qué el amo tiene tantos ojos y tantas manos si no sois vosotros quien se los habéis dado? Lo digo así porque suena más, produce un efecto de temporalidad. Es muy importante poder pensar la libertad no dentro del esquema capitalista y el deseo no exclusivamente dentro del sistema capitalista. La libertad no es elegir, digo, hay una ligación ahí, ¿no? Libertad-deseo que hay que desacoplar. La libertad no es elegir adentro de las reglas del mercado, sino que la libertad es intervenir las reglas del mercado. Moneda Par es un caso de un grupo de gente que decide organizarse con todos los desafíos que tienen y tener un propio instrumento de cambio, tener su propio dinero, pero sin utilizar dinero. La forma, digamos, fácil de entenderla es, supongamos que somos 5 personas que brindamos distintos servicios, pero en vez de utilizar el peso para hacer los intercambios, o sea, para que yo te compre, no sé, 1 kilo de madera o lo que sea, decidimos crear nuestro propio instrumento monetario y en base a ese instrumento monetario nos damos crédito. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, porque nos conocemos, somos 5 personas que nos conocemos. Entonces, para hacer los intercambios entre nosotros, en vez de usar los pesos o cualquier otro instrumento, usamos nuestro propio instrumento. Esto es Moneda Par, donde se juntaron un conjunto de empresas, empezó con un conjunto de empresas recuperadas
que tenían intercambios comerciales entre sí, pero al estar restringida la liquidez del peso, no tener el peso para poder hacer los intercambios, decidieron crear moneda par, un instrumento propio monetario, y hacer intercambios en esa moneda. Moneda par, para mí, a la larga, se tiene que ir moviendo a lo que es una organización autónoma descentralizada, donde las reglas de gobierno y las reglas de toma de decisión estén plasmadas claramente en una ley, que sería código, ¿no? Que sería código de computadora. Entonces uno sabe transparentemente, ¿por qué? Porque el código, el código lo ejecuta un robot, y el robot no puede hacer trampa, ¿no? Todos sabemos que se dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y tenés que hacer esto otro. El robot lo va a hacer así, lo va a hacer en ese orden. Yo creo que Moneda Par se va a mover a ser una organización autónoma descentralizada. Por ahora no lo es, pero creo que va a ser la primera que va a pasar acá. Pero en sí es una forma de usar la tecnología blockchain para organizar una comunidad que tiene intercambio de valor entre sí. Puede ser trampa igual, digamos. Lo que va a pasar es que todo el mundo se va a dar cuenta que existe trampa. Entonces, es transparente. Es transparente. Entonces, el poder reside ahí, en que la percepción pública de que alguien hizo trampa o de que algo cambió, lo vemos todos. En términos prácticos, digamos, para ser parte de Moneda Par no se le pide nada a nadie. Directamente te bajás una aplicación en el teléfono, una aplicación en un teléfono inteligente, y vas a ver que cuando la instalás tenés saldo cero, no tenés ni un par. Entonces, ¿cómo haces para conseguir par? Bueno, tenés una que es muy fácil, es vendés un servicio tuyo por par, ahí te haces de los pares y los puedes utilizar para comprar otra cosa. Ese sería el caso de una persona que entra de afuera, que no está avalada por nadie de adentro. Pero en el caso de que alguien de adentro, del mismo colectivo par, avale a alguien de afuera, a esa persona cuando se baja la billetera, aparte de aparecerle el saldo en cero de par, le aparece que tiene una cantidad de crédito. O sea que puede usar, hay 3 niveles de crédito, 1000, 10.000 y 30.000. 1000 para individuos, 10.000 para cuenta propistas y 30.000 para empresas. Son niveles de crédito bajo, era como para empezar, donde pueden empezar a consumir sin todavía haber aportado nada. ¿Está bien? Con el compromiso de que lo devuelven vendiendo sus productos o servicios dentro del mismo ecosistema. En el caso de Moneda Par Verde, el diseño que tiene ese instrumento, que es distinto a Par, que es Par Verde en particular, está pensado en armar un circuito económico para que el desperdicio no sea desperdicio, digamos, como para encontrarle un circuito de valor a lo que desechamos, ¿no? En particular el plástico reciclado. Pero como se hace eso para el plástico reciclado, también lo puedes configurar los incentivos de tu comunidad para limpiar un río. No sé, Bernard Lietaer, que es un economista belga, el flaco ha hecho experiencias de este tipo, de generar instrumentos monetarios que te lo dan y tienen valor en otro lado, pero la forma en que se crea es cuando vos tenés una acción, ¿no?, concreta con el medio ambiente, por ejemplo. Pero esa acción la terminás determinando vos, o sea, vos decís cuándo le vas a entregar ese instrumento monetario en función de los objetivos que tengas vos como comunidad. En Japón tienen también como una moneda que se llama Furiai Kipu, que cuando yo soy joven y cuido a un anciano, o tengo lo que dicen elderly care, voy, cuido a la persona o hago algo, me recompensa en esa moneda. Ahora, cuando yo soy viejo la uso. El diseño de un instrumento monetario que cuando se genera, cuando tengo una acción concreta que es cuidar a un anciano, ¿para qué me sirve? Para que me cuiden a mí cuando yo sea más grande. Veo miles de comunidades como en una jurisdicción propia, que es una jurisdicción digital, que en sí son humanos, o sea, son humanos, digamos, organizados, pero en una jurisdicción digital, operando libremente, haciendo intercambios libremente, generando valor libremente. Lo veo así en 5 o 6 años. ¿Hasta dónde tenemos que ir con la paranoia? ¿Me entiendes? Hasta las máscaras de silicio. Bueno, nos podemos poner todos muy paranoicos. Y es verdad, y hay gente que ha descubierto, digamos, bugs metidos en esos lugares raros. Y otros no bugs, digamos, son puestos a propósito. Tenemos que tener todo el proceso de producción completo, ¿no? De hacer el silicio, hacer los chips, tener la tecnología, tener el diseño de los circuitos, montar las redes. ¿Lo podemos hacer? Sí, se puede hacer.
100%. Por ahora confiamos, tipo, tampoco voy a desconfiar tanto. Pero si llegase a pasar, está la tecnología del lado de los usuarios, por decirlo así, para montar nuestra propia infraestructura y poder comunicarnos. Tenés generación de energía distribuida, tenés tecnología para armar mesh networks, está el conocimiento técnico, la información es libre, o sea, en eso yo me siento tranquilo. Yo estoy muy centrado desde hace unos años en tratar de repensar algunas categorías clásicas del pensamiento emancipativo, fundamentalmente en el orden político, económico, simbólico, social, digamos, ¿no? Como tres esferas que trato de separar y tratar de pensar en su articulación después. Si nosotros vemos la tendencia de ciertos modelos industriales o productivos contemporáneos, sobre todo a partir del desarrollo feroz de las tecnologías informáticas en los últimos años, te das cuenta cómo el capitalismo a veces es mucho más horizontal que lo que uno a veces piensa. Entonces, la horizontalidad como condición necesaria para abordar espacios que tengan la voluntad emancipativa no es suficiente en absoluto, porque está todo bien con poner en crisis estas cuestiones de las jerarquías y demás, pero luego en la situación concreta los fanatismos abstractos a veces complican mucho la capacidad de acción. El capitalismo se sostiene sobre una primera condición, que es la condición del individuo libre. La libertad entendida como mi libertad se expande hasta donde empieza la libertad del otro, es decir, donde la libertad del otro es el freno de mi propia libertad. Entonces, mi libertad va a ser cada vez más libre cuanto menos libertad tenga el otro. Es una deducción no solo lógica, sino concreta, evidente, digamos, vivimos así. Entonces, la idea de libertad tomada como la pura expansión del individuo y la identificación del individuo con la propiedad de los bienes a los que accede, hace que nosotros confundamos gravemente la idea de libertad. Es una economía propietaria donde todo es vuelto mercancía y donde la apropiación de la riqueza social se desliga medianamente del hecho productivo, porque cualquier cosa a través de la propiedad puede producir un beneficio, una renta. Si a alguien le conviene recuperar la institucionalidad del Estado es a los sectores de concentración económica del capitalismo, con lo cual hay toda como un costado, si se quiere, progresista en la recuperación de la institucionalidad que está al servicio del capital, claramente. Y quizás nosotros nos distraemos peleando más por un decreto o por otro, mientras en realidad lo que está en cuestión acá es la exacción sobre el trabajo y la obligación, digamos, de pensar alternativas económicas consistentes, sabiendo que si nosotros ponemos un palo en la rueda en todo esto, la vamos a pasar mal, porque todo esto funciona. Cuando esto deje de funcionar, los primeros en recibir el palazo somos nosotros. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos a ese palazo, porque tenemos que estar dispuestos a que esto deje de funcionar. Pero de alguna manera este momento, lejos de lo que pareciera, en mi opinión, radicaliza mucho más la posición, la lleva más al núcleo del conflicto. Es un momento donde nosotros tenemos que estar muy atentos a discutir el capitalismo y la democracia, las dos categorías, mucho más allá que discutir un gobierno u otro. Que de alguna manera estas cosas son globales, porque nos afanan la bandera, como dirían los futboleros, ¿viste? El internacionalismo devino globalización, y a falta de un internacionalismo genuino que nosotros deberíamos recuperar como trabajadores, lo que tenemos es una globalización del capital. Pero sí observo que hay algo que sistematiza a nivel global todo esto, que es el flujo de capitales, con monedas oficiales, con monedas alternativas, con monedas informáticas, con el tipo de moneda que vos quieras. Lo que importa es que el capital tenga la facilidad para desplazarse de un lugar a otro, luego generar sus tensiones locales con los estados nacionales, digamos. Pero me parece que es muy difícil, digamos, suponer que haya una distancia muy grande de los procesos locales respecto de los procesos globales, al menos en Occidente, pero en realidad ya es el mundo capitalista. En el aspecto psicosocial yo creo que la cosa se pone muy áspera también, primero porque está toda la cuestión de la identidad involucrada, donde pareciera que todo lo que tenemos que hacer es elogiar la vida y la identidad, como si esto estuviera predeterminado, como si hubiera alguna afirmación mística que nos dijera a nosotros quiénes somos y cómo debemos desenvolvernos en el mundo. Y entonces lo que yo busco no es
la comunión con otro, sino el despliegue de lo mismo, ¿no? La expansión infinita de mi identidad. Y esto, bueno, toca al patriarcado en un lugar muy crítico, muchas veces muy mal entendido, en el sentido de que cuestionar las formas de rebelión contra el patriarcado es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer en este momento, que a veces cuestan más caras que todas las demás. Yo creo que hay un problema muy grande en la interpretación de la estructura simbólico-social, en el orden en el que las rebeliones identitarias contra una estructura simbólica afianzan las identidades que esa estructura simbólica distribuye, con lo cual en el mismo acto de la rebelión, obviamente sin quererlo y de forma paradójica, en contra del anhelo primero, uno termina sosteniendo y reafirmando aquello que combate. Y ahí tenemos una nueva gran conquista del sistema en el que estamos metidos. El patriarcado no es un machismo. El machismo es una institución simbólica propia del patriarcado, claramente. Pero el patriarcado es un régimen de composición simbólica que va mucho más allá del elogio de un género. Tiene que ver con una forma de componer el ideal del yo, digamos, el imaginario ideal de cómo el ser humano existente habría de ser. Y está condensado en ciertas atribuciones que de forma clásica han sido dispuestas en el varón adulto, y que esto hace que lo nombremos como patriarcado. Uno no deja de ser patriarcal porque quiere, como uno no abandona su lengua materna porque quiere, ¿no? Yo puedo aprender otra lengua, pero yo tengo mi lengua materna y ya está. Eso ya va a ser toda mi vida mi lengua materna. Todo lo demás serán decisiones que yo tome. Pero es en realidad una constelación simbólica donde todos los enlaces están resignificados en virtud de eso. Y esto no está dado por la naturaleza, está dado por la estructura simbólica en la que nací. Y cuando me refiero a todos los enlaces, me refiero a todos los enlaces, no los familiares, digamos. La idea de que la familia es la base de la sociedad no solo es cierta, sino que es patológicamente cierta, es peligrosamente cierta, es un desastre que sea cierto, pero es cierto. El patriarcado opera de esta manera, distribuye los roles, distribuye las diferencias observables en el mundo social humano a partir de una estructuración simbólica particular que yo creo que ya a esta altura es completamente disfuncional. Digo ya a esta altura no porque quiera reivindicar que antes estaba bien, sino porque lo que observo es que no hay posibilidad de bienestar colectivo con esta estructura funcionando. La subversión contra el patriarcado es una subversión mucho más compleja que la subversión contra el machismo. Y la ligación de identificación entre machismo y patriarcado me parece que es un problema. Es un problema porque lo que estamos buscando, todos nosotros que estamos hablando de esto, es desmontar no solo el machismo como una institución aberrante, digamos, de la hegemonía de una identidad por sobre otras, sino la estructura que le da sentido, la estructura que lo hace posible, la estructura que hace posible que eso luego pueda mutar y ser cualquier otra identidad la que ocupe ese rol. Incluso podemos suponer una vincularidad que no esté atravesada por hegemonías identitarias del estilo machismo o de ninguna clase de dominación de género, pero la estructura simbólica del patriarcado persiste, porque los anhelos de identificación, yo llamaría fálica quizás un poco libremente, persiste. La idea de que hay un modelo del ser, de la existencia humana a la cual debernos, que tiene cierta tipificación específica, persiste. Por un lado, un proceso de asimilación de la democracia de ciertos discursos antagónicos, como el feminismo, como los discursos identitarios a nivel étnico, nacional, etcétera, con sus limitaciones lógicas, digamos, donde eso interfiera con las estrategias del capital, van a ser agredidos y eliminados como el Estado sabe hacerlo, pero en tanto y en cuanto no pongan en crisis la estructura económica capitalista, la democracia los absorbe y los va a absorber. Entonces veo con cierto pesimismo que ciertos discursos para mí fundamentales, como la rebelión contra el patriarcado o como la búsqueda de horizontalidad en las relaciones laborales, etcétera, son asimiladas por las estructuras simbólicas, políticas y económicas contemporáneas.
La realidad es un discurso acerca de lo real, pero es un discurso objetivo acerca de lo real. Es aquello que nosotros no ponemos en duda, digamos. Y luego hay ciertos territorios de eso con lo que nos podremos pelear. Pero si uno vive en un mundo que tiene una organización dada de sentidos, cuando lo que uno está interpelando es las fallas de esa estructura de sentidos, no puede buscar las razones las ideas que lo lleven a uno a la transformación dentro de ese cuerpo de sentidos. Con esto un poco yo me refería recién a uno de los grandes triunfos del sistema simbólico social. Nosotros estamos buscando que el mismo sistema que nosotros queremos desmontar nos explique cómo. Entonces, en ese punto, las ideas que están destinadas a destruir esto, a mostrar cómo esto falla, a romper esto, no están acá. Entonces no son demostrables, porque por definición lo demostrable es aquello que está acá, es aquella asociación de significantes que componen un sentido objetivo verificable, digamos, ¿no? La igualdad no es verificable, justamente no la estamos verificando, falla. Entonces, ¿cómo te la puedo mostrar? Y entonces lo que aparece es esta subjetividad del cuento, digamos, como no es algo que está en la realidad, es algo que una subjetividad individual o colectiva sostiene para abordar el mundo, decir que falla o que no falla, transformarlo o no transformarlo. Yo creo que el núcleo de sentido, la gran oposición binaria que podríamos encontrar en la situación contemporánea es el principio de igualdad versus el principio de diferencia. El principio de diferencia lleva indefectiblemente, mal que nos pese, en muchas ocasiones en contra de la propia voluntad, hacia la institución hegemónica de una identidad en el seno del cual las diferencias son posibles. El principio de igualdad está destinado a destruir las desigualdades que se componen en nombre de las diferencias distribuidas. Es lo que nos permite a nosotros poder tratar entre iguales sin importar la identidad de cada quien. No me importa mi identidad, a mí no me importa si soy mujer, varón, homosexual, no me importa si soy chino, indio, no me importa un carajo. Lo que me importa es si partimos del principio de igualdad para ver cómo nos organizamos solidariamente para dar respuesta a las necesidades colectivas con el esfuerzo colectivo distribuido también de forma igualitaria. Lo que más me preocupa son los derechos de los demás animales, que creo que es un tema que involucra a todos los demás, ya sea a la ecología, a la política, a la sociedad, al capitalismo. Me parece que es un tema que cruza a todos los otros, desde la injusticia y la inequidad, ¿no? Hasta el tema del hambre. El 80% del grano y de la soja que se cosecha está destinado a alimentar al ganado, no solamente de acá, sino que se exporta. Para generar también 1 kilo de proteína animal se necesitan entre 10 y 15 kilos de proteína vegetal, por lo cual hacemos cuentas y nos damos cuenta que por qué se hace eso, digamos. No se hace tampoco por maldad, pero sí se hace por un tema de dinero, está completamente relacionado con el dinero. Digamos, se tala para plantar soja y se tala para crear zonas de pastoreo. La ganadería contamina más que todos los medios de transporte del mundo. Ellos tienen mucho capital. Es un tema que financiamos entre todos, es un tema que está tan cercano a nosotros, tan cercano a lo diario, a lo cotidiano, ¿no? Podemos decir, bueno, la minería, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero nosotros no estamos todos los días comprándonos anillos, generando y financiando esa industria. Y podemos elegir, ¿no? Como es algo que, bueno, lo vemos un poquito más lejano a uno y a lo que uno cree que uno es, que bueno, puede decir no, pero la ganadería, el comer animales, el comer también derivados de animales, ya sea leche, queso, huevos, también está financiando algo que tiene relación con vos, pero como estamos construidos sobre eso, creemos que eso es lo correcto para hacer, entonces es más difícil cuestionarlo. Difusión, ahora tenemos un proyecto con 360, donde filmamos en 360 en los lugares de explotación. Entonces vos con los anteojos estás ahí en el lugar, entonces podés explicar un poco mejor a través de las imágenes de lo que estamos hablando, ¿no? Porque se tiene como el tema de los derechos animales como un tema, ¿viste?, de sensibilidad, cuando no tiene que ver con la sensibilidad. No digo que uno no sea sensible a los demás animales, claro que lo es, ¿no? Es una cuestión de empatía, pero es un tema de justicia. También se esclavizaba a los de piel negra y era así, se esclavizaba, que porque era así uno... ¿no? Que algo sea legal no quiere decir que sea justo.
Entonces no es, bueno, lo hago porque lo hago, ¿no? Hay gente que ni siquiera se lo pregunta, realmente no se lo pregunta, realmente no ve que hay otra cosa, realmente no entiende la profundidad del problema. No solamente estoy hablando de la sensibilidad del animal, del sufrimiento del animal, para nada, estoy hablando de un montón de otras cosas, o ecologistas, que dicen llamarse ecologistas, ¿no? No, yo soy ecologista, no cierro la canilla, bueno, genial que hagas eso, pero comiéndote el bife, ¿entendés? Por un gusto, estás dándole la espalda a todo lo otro porque lo que estás luchando es un tema que es muy enorme y realmente traspasa a todos los problemas. Ahora creo que las nuevas tecnologías y todo eso nos acercó mucho más a acelerar este proceso necesario de un nuevo paradigma y un nuevo grupo de personas que empiecen a pensar en el bien global y no solo en el bien personal de su metro cuadrado, ¿no? Creo que básicamente eso. Hay explotación enorme en los mataderos, por ejemplo, ¿no? En los mataderos hay un montón de explotación. La explotación humana también. Explotación humana estoy hablando, ¿eh? Sí, estoy hablando específicamente de la explotación humana. Hay un capítulo de un libro de Melanie Joy que habla de las segundas víctimas del carnismo, digamos, que son justamente, bueno, en otros países del mundo son personas como acá, son de otros países limítrofes que vienen indocumentados, y acá también, ¿no? La otra vez que filmamos en un matadero había un chico que era el encargado de planta, que trabajaba desde los 16 años ahí. Era un matadero grande, un matadero que estaba en regla, 16 años, obviamente fue explotado, y él me decía, nosotros no podemos pedir un aumento, no podemos pedir nada porque la industria ganadera es tan poderosa que los dueños de los mataderos, si yo llego a decirle a mi jefe que quiero un aumento, al otro día me echa y hay un pibe del barrio de enfrente, que son gente que no tiene ni para comer, que viene a reemplazarme. Es así, es una industria que es una vorágine, explota todo, digamos, no tiene compasión, no es una industria compasiva con nadie, ¿no? ¿Qué le importa? Para hablar del antiespecismo hay que hablar del especismo. El especismo es la discriminación por especie, así como existe el sexismo, que es la discriminación por sexo, y el racismo, que es la discriminación por raza, está el especismo, que es la discriminación por especie. Mi especie es más valiosa que las demás especies, vale más y tiene más derechos. Eso es el especismo. El antiespecismo es luchar en contra de eso, ¿no? En contra de todo este sistema especista que usa las demás especies para su propio beneficio. Y las luchas antiespecistas básicamente son las luchas animalistas en el mundo. Hay en todos lados. A mí me parece que una de las más importantes es... Hay que agarrar una lucha. Hay que apropiarse de una lucha, ¿no? Mi lucha es la lucha de los animales que se usan para consumo. Mi lucha, porque creo que ahí es la mayor cantidad de sufrimiento. Como decía antes, ¿no? Hay 2.000 animales por segundo que son masacrados. ¿Segundo o minuto? Por segundo. 2.000 animales por segundo sin contar los peces, ¿no? Que son por toneladas que se cuentan los peces. No se cuentan ni siquiera por unidad. Y encima de eso, encima de que se cuentan por unidad, empáticamente, como ellos son morfológicamente tan distintos a nosotros, son los que menos empatía despiertan. Y tienen sensibilidad en todo el cuerpo, los peces no entran en estado de shock, por lo cual sufren hasta el último minuto. No espero que todos piensen como yo, y no creo que todos vayan a pensar como yo. Por eso creo que hay que generar alternativas que ayuden a la gente, porque uno se percibe de esa forma, ¿no? Uno se construye, la construcción nuestra. Vos te construiste con tu familia diciéndote que necesitabas la leche para estar fuerte, los huesos. Con la escuela que te decía, 2 chanchitos, tiene 2 chanchitos más 3 cabras, ¿no? ¿Cuántos animales tiene? Digamos, toda nuestra construcción está sobre el especismo. Toda, absolutamente. Entonces, cuestionar el especismo es cuestionarnos a nosotros mismos. Por eso digo, es mucho más grande. Y abrir esa puerta, vos abrís esa puerta y no te vas a encontrar solamente con qué comes. Te vas a encontrar con quién sos, con quién querés ser, con la familia que te crió, con la novia que tenés al lado, el novio que tenés al lado, con la pareja, con las palabras. Te vas a encontrar con un montón de cosas. Digamos, realmente es algo... el seteo es como que nos setearon desde ese lugar. Entonces, cuestionar lo que hablábamos antes es lo más difícil, que es lo social. Lo social, porque ¿a qué perteneces? ¿Cuál es tu grupo de pertenencia, no? Yo, el chiste, choricito no querés, la cosa, yo lo he vivido toda mi vida. Bardeos, y yo siempre fui muy segura con lo que quise y con lo que no quise. Pero hay mucha gente que no. Entonces,
poder sostenerte en una idea nueva, de ser nuevo, de ser diferente, de un mundo distinto, de otra perspectiva, no es fácil en el sistema, no es nada fácil, porque el sistema está preparado para bajarte de ahí. No le sirve la gente que piense, no le sirve que vos pienses distinto, no, quieren que pienses igual. Y te tiran la soga, el sistema es moldeable, te tiran la soga hasta donde sabe que podés, no es que tampoco te la dejan cortita, porque no es que vos tenés que tener la sensación de que sos libre, aunque no lo seas. Entonces vos muchas veces pensás que sos libre, pero no lo sos. Sí, yo creo que sin la liberación animal no está la liberación humana. Yo creo que liberar a los demás animales es liberarnos a nosotros mismos. Y realmente considero que eso es así. De por sí, igualmente creo, así como creo de los ecologistas, creo que los feministas tienen que también sumar a su lucha al especismo. Pero me parece que es también va por el mismo camino, ¿no? Las luchas de las minorías, las luchas de lo que ha sido siempre puesto a un costado, de lo que no ha tenido opción, de lo que no ha tenido decisión, de la forma de ver las cosas, de las estructuras sociales. Digo, las estructuras sociales que me parecen absurdas, completamente absurdas. Para mí el teatro social, el teatro que busca una transformación social, tiene que ver también, digamos, no desde un concepto, de una idea, sino de la práctica. O sea, la práctica define si es un grupo que busca esa transformación social. Partimos de que para transformar la sociedad creemos en la organización horizontal, digamos, ¿no? Entonces, organizarse por un hecho puntual, de manera horizontal, sin que nadie sea el jefe o el iluminado artista que trae toda esa cuestión. Y lo que hacemos en ese grupo es tratar de como una manera emancipatoria que el teatro sea una excusa para poder desarrollarnos en ciertos aspectos humanos que han sido dormidos por el sistema, ¿no? Por ejemplo, la confianza en uno mismo, las potencialidades que tiene cada uno desde el aspecto creativo y demás, de realización, etc. Y bajo esas dinámicas que se van planteando, permanentemente se incita y se alienta a que cada uno haga parte de determinados roles. Creemos que las dinámicas se arman por cada objetivo en particular, no creemos en una dinámica o en un libro de cómo hay que organizarse, y creemos en las voluntades, entonces focalizamos más que todo en eso. Uno va con una herramienta que es el teatro y que uno de los problemas es que ya ni pertenece al imaginario colectivo de las personas, pero uno cree que eso puede transformar, y cuando realmente te enterás de hechos puntuales que esa herramienta multiplicó y de cierta manera emancipó a esas personas, algunas personas, una o dos que participaron dentro de esa experiencia, es donde uno sigue sosteniendo y sigue realizándose. El teatro como una herramienta justamente comunicacional que habla de eso, aportando también como excusa que transforma a esos individuos que participan dentro de ese proceso. La potencia del teatro, digamos, social era focalizar en la autogestión, en que esas personas crean que pueden hacer algo sin depender de nadie. Yo creo que hay que volver a hablar del humano, porque hoy no somos más, o sea, todo es posorgánico, o sea, una era posorgánica, o sea, hoy vale más nuestra información está en una tarjeta de crédito más que en nuestro documento, y nosotros seguimos creyendo que el documento es lo que dice que no somos. Entonces hay un desfasaje de nuestra construcción como colectivo social a lo que es la realidad de lo que somos para los demás, para quienes tienen los manejes del poder. A mí no me gusta idealizar de que la herramienta en sí misma está bien, digamos. Sino yo creo mucho en la práctica, y yo creo que la práctica de cada grupo que active esta herramienta es la única verdad, por decirlo de alguna manera, y en eso es una complejidad de aciertos y desaciertos que hacen que esta herramienta pueda multiplicar o no. Yo creo en lo micro, como que hay una era donde hay que apuntar y focalizar en micro cuestiones, acciones que generalmente nadie cree en ellas, y potenciar desde ese lugar más molecular. Me parece que, digamos, lo veo como una molécula, ¿no? Como una molécula que puede producir esa molécula un contagio que hace una ruptura. Pero es muy difícil creer en eso, porque
Eso hace que tus grupos sociales te vean como un freak, ¿entendés? Donde después los lugares donde querés motorizar necesitas el triple de energía para motorizar 1 minuto, etcétera, etcétera, donde tiene que haber mucha fuerza de voluntad. Y sistemáticamente aquellas personas que tienen esa fuerza de voluntad son atacadas permanentemente, bombardeadas para que no lo hagan. A mí me gusta hablar de la práctica de lo cotidiano. O sea, las ideologías siguen hablando de las revoluciones, ¿no? Y de los métodos revolucionarios, qué sé yo. En donde hay una lectura muy molar, en una época que era entendible tener esa lectura, pero hoy es tan complejo que hoy pasa más por lo cotidiano. Y las prácticas tienen que aplicarse a lo cotidiano, para mí. Entonces, por ahí ese concepto molar, hiper grande, que era con el levantamiento de los pueblos y qué sé yo, que uno cree, pasa por aplicarlo a lo micro y estás sin cuerpo. La computadora es eso, los smartphones, todo es sin cuerpo. O sea, hoy la virtualidad, las redes virtuales de vinculación no es algo que tenga cuerpo. Las aplicaciones para acercarte a quien deseas son las que más aumentan en usuarios. Yo no estoy en contra de las aplicaciones ni de la tecnología en general, ¿se entiende? Pero digo, nos estamos privando de la posibilidad de encontrarnos, de decir, de sentir el rechazo de alguien, de caminar para que alguien se entere que la deseamos o lo deseamos. Entonces es durísimo, porque ni siquiera estamos caminando cuestiones más básicas que tienen que ver con lo que tiene que ver como un sujeto social. Nuestra cultura es básicamente, somos causalistas, aristotélicos. Pensamos que hay una causa, que primero viene esto, y después nosotros no pensamos que las cosas sean así. Nosotros creemos en los términos de simultaneidad, de concomitancia de sistemas, que yo me transformo en la medida que voy transformando el mundo. Están las revoluciones que quisieron cambiar el medio sin cambiar al individuo, y están los otros que creen que debe cambiar el individuo para después cambiar el medio. Nosotros pensamos que no es así, que se parece más a una alquimia, donde lo de adentro y lo de afuera están interrelacionados y se realimentan. Entonces yo me voy transformando en la medida que transformo el mundo, no tengo que esperar yo transformarme. Dejemos por primera vez en la historia de buscar culpables. Hay que bancársela, porque uno siempre está diciendo y el otro aquel. Entonces hay una invitación a la transformación. Cuando ya no sepamos de qué hilo tirar de la madeja, cuando ya no sepamos la violencia general, nos vamos a hacer la pregunta correcta, que es cómo hacemos para salir de la violencia y no buscar culpables. Va como una cuestión mecánica, eso hay que darse cuenta. Entonces uno deja de buscar culpables, ¿verdad? Entonces se dedica a lo suyo, porque nos perdemos mucho tiempo hablando del sistema, de los malos, una descripción más los malos que son. No, vamos a lo nuestro. Yo lo decía esto en las asambleas de los indignados, permanentemente hablando de los no representan, de puta. No, hablemos de lo nuestro, de qué vamos a hacer nosotros. Ya sabemos cómo es la cosa. Se pierde mucha energía hablando una descripción más de lo malo que son los cosas. Y uno lo ve en todos. Claro, como no tengo horizonte, entonces me pongo catártico. Tengo necesidad de catarsia, pero ¿por qué? Se me ha acumulado. Pero no tengo en mi cabeza yo la salida, aunque sea utópica, no importa. Estamos en una civilización que por primera vez es planetaria, por primera vez en la historia. Está todo interconectado. Eso debe llamarnos la atención. Porque antes, cuando caía una civilización, la otra seguía por otro lado, agarraba los elementos más progresistas de esta, los llevaba, etc. Hoy es planetaria. Esa misma civilización planetaria, por primera vez en la historia, está en una etapa de desestructuración. Se está desestructurando. Eso lo vimos en el mundo antiguo. En general cae un imperio cuando caen esas civilizaciones. Pero, como digo, la diferencia está en que esta vez es planetaria. Lo que ocurre en un punto repercute en otro y está todo interrelacionado. Entonces, de la desestructuración también llega a la cabeza de la gente.
Por eso nos parece tan incoherente muchas veces la conducta de la gente que nos rodea. Nos parece, realmente se está sintiendo mucho eso. La incomunicación, la soledad, se desestructura, apoyan cosas que vos decís, pero ¿cómo pueden apoyar esto? ¿No se dan cuenta? Se va desestructurando. Con eso se desestructuran todas las ideologías del siglo XIX, que ya no están funcionando. Ninguna. Y eso es bastante aprovechado, digamos, por los estos fundamentalistas del dinero, que dicen, se acabaron las ideologías, como si ellos no tuvieran una ideología. Entonces ahora las ideologías no hacen ahora falta, hay que atenerse a la realidad y no a teorías. Pero eso va a ser hasta que vengan los fundamentalistas y digan, hay que atenerse a nuestra realidad y no a teorías. Estos van a ser barridos también, eso es lo que hay que tener. Pero antes van a concentrar. Y se sabe por lo que se llama paradoja del sistema, que a un orden cerrado va hacia la entropía. El revolucionario debe poner la cabeza de otra manera en este momento, que no es pensar en la toma del gobierno, la toma de la Duma, la toma de la Moncada, la toma de la Bastilla, no, sino cómo le doy una dirección revolucionaria a la desestructuración mecánica, que es distinto. Se va hacia ese nuevo orden mundial, que le llaman nuevo orden mundial, donde van a ser barridos los estados nacionales, totalmente barridos, totalmente. Los partidos políticos, todo eso son ya cáscaras vacías. Claro, uno ve que todavía funcionan, ¿no? Que todavía están. Entonces, claro, bueno, un poco podemos recordar a Hamlet, ¿no? Aquello de el aire está lleno de fantasmas, Horacio, ¿no? Decía Hamlet. Son fantasmas. Van a arrasar con los estados nacionales formando un paraestado manejado por las corporaciones que pertenecen además a los bancos, que van a tener la legislación, todo eso. No olvidémonos de la democracia neoliberal porque tiene los días contados. Ante eso, ¿qué hacer? Podría ser una pregunta. Hay que ir a la base social y recomponer el tejido social que ha sido destruido. Eso tiene una forma de hacerse, nueva, totalmente nueva, porque la caída de un sistema sin un reemplazo no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia, porque muchas veces dicen, que se caiga el sistema, me alegro, ¿y? ¿Han pensado lo que es la caída de un sistema? Basta leer la cuestión en el mundo antiguo, lo que pasó, la violencia, las hordas tomando las ciudades, los mayas yéndose, Roma vaciada. Entonces, ¿cómo le doy una dirección revolucionaria a los hechos mecánicos? Entonces, ahí viene la cosa. Eso de aprender, eso lo aprendimos de Silo. El poder diferenciar lo que es proceso del sistema a lo que es proceso histórico, social. Y empezar a establecer centros de comunicación directa ante la gente y no quejarnos tanto de los medios de difusión, porque de los medios de difusión se sale con la comunicación directa. Entonces estoy evitando la comunicación intermediada. Como no vamos a generar más medios de comunicación de ellos, además estaríamos comunicando parcialmente, que lo que importa es la comunicación directa ante la gente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo la ves? Esto que hacemos acá no es que pensemos lo mismo, sino que tal vez queremos lo mismo, pero no sabemos cómo estructurarlo, y lo estructuramos de maneras muy diferentes y muy confusas. Ir a una nueva forma de organización que no ha sido probada en la historia anteriormente, que es la organización interior. Cada persona está organizada internamente, es un salto enorme del nivel de conciencia, enorme. Pero se puede empezar a practicar. Por ejemplo, nosotros en el movimiento, nuestra organización es interna. Entonces no tenemos estamentos. Es un poco imitar a la naturaleza en eso. Imitar a la naturaleza. Vos, por ejemplo, agarrás, qué sé yo, un microorganismo y el tipo no viene de una asamblea que le dijeron lo que tenía que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, la sociedad, lo primero que creo es que tiene que tender a la organización interna, que cada uno sabe su tarea en la comunidad esa. No hace falta que le un jefe que le esté diciendo lo que vea. Que las máquinas reemplacen el trabajo en lo más posible y no al trabajador. Como fue ahora se dice mucho esto, ¿no?, de la reconversión tecnológica que va a reemplazar. Fantástico, mientras reemplace el trabajo. ¿Qué más queremos que trabajen las máquinas? Y lo que tenemos que hacer es producir cosas que necesitamos. Hay que buscar referencias internas, porque lo externo se va a volver muy complicado. Entonces, buscar referencias externas en las cosas que yo hago porque son correctas.
sacarse el exitismo de la cabeza, sacárselo, porque mucha gente se paraliza porque no le ve a su acción éxito. Nosotros decimos que no hay que poner el centro de gravedad en los resultados, sino en el sentido de la acción. En lo que yo hago es correcto, punto, chao, y hago mi parte. Después hay otra cosa que va a empezar a pasar y que va a ser muy saludable, es aquello que decía Ortega de la primera mitad del Renacimiento, ¿no? En la primera mitad del Renacimiento habíamos sobrevivido a las plagas, a todo eso, entonces era un poco la humildad, gracias a la vida. Él le llamó la época de la ópera gentile, ¿no? de la obra sencilla, humilde. Así estaba la humanidad, hasta la primera mitad. Después viene la otra que somos fantásticos, vienen las grandes obras, el Escorial, Miguel Ángel, tenía que ser todo magno, ¿no? La obra magna. Pero se pasó por un momento de la ópera gentile. Así nos tenemos que poner, en la ópera gentile, en la obra sin estridencias, de comunicación con nuestro medio inmediato, de los pequeños grupos, de las cosas que se pueden encargar. Sacarnos la idea de la transformación magnánima, no magnánima, sí, del mundo. Ir hacia el medio inmediato, hacia mi vecino, hacia mi mundo inmediato y empezar a comunicarnos entre nosotros.